Para seguir los pasos del Señor tenemos que oír, tenemos que oír la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Muchas veces podemos abrir la Biblia sin tener el debido sentido de lo que estamos leyendo, y a veces pareciera que estamos leyendo cualquier hoja de papel sin tener en cuenta que al abrir la palabra de Dios oímos su voz y estamos atentos a ella. En muchos pasajes de la Biblia podemos encontrar que más de una vez Jesús dijo esta palabra, 8 veces en los evangelios, y 8 veces en el libro del Apocalipsis. Se nos recuerda que no es suficiente tener oídos, es necesario usarlos. Todos tenemos oídos, pero a veces no estamos atentos a oír la voz de Dios. En una de las parábolas que quiero que leamos, tan conocidas y tan preciosas, allí en Marcos, vamos a Marcos, el capítulo 4. Marcos, el capítulo 4, leamos un versículo del 13 al 20. A ver, un versículo cada uno. Comienzo yo. Él les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El segundo. Qué linda explicación es la que el Señor Jesús nos da en esta parábola. Si ustedes van al capítulo, o sea, los versículos primeros, ven que dice que al sembrar aconteció una parte, cayó junto al camino, vinieron las aves y ¿qué hicieron? Se la comieron, ¿no es cierto? Bueno, acá explica, dice, los que junto al camino, quienes se siembran la palabra, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. O sea que está una comparación de lo que es una parte natural a lo que es lo espiritual. Cuando el terreno, nuestro corazón, no está dispuesto a escuchar la palabra, es como que cuando la sembramos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces predicamos el Evangelio y le hablamos a una persona, sí, está todo bien, y de repente hizo lo que quiso sin tener la debida atención a lo que Dios le estaba diciendo? Es la semilla sembrada en una tierra y que las aves se la comen. Acá dice, quita la palabra y se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados, dice, en pedregales, los que han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero tienen la raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuántos casos vemos así, no es cierto? Que entran las personas a escuchar la palabra, entran con una emoción, se emocionan del Evangelio, lo que puede hacer Dios en su vida, y a veces pareciera que vienen a buscar una prosperidad para su salud o para su bienestar. Pero cuando viene, dice, cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y después sigue explicando, estos son los que fueron sembrados, dice también, entre espinos, las que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. 3 clases de semillas que han sido sembradas. Vemos 3 corazones, cómo reciben la palabra. Una en la tierra dura, otra en pedregales y otra entre espinos. Y si vemos en la última, en los espinos, ¿qué pasa cuando sembramos una semilla? Si salen los espinos o los yuyos grandes, ¿qué pasa? Ahogan la semilla y se secan. Esto es lo que sucede cuando verdaderamente no estamos atentos, no prestamos atención a la palabra de Dios. En una de sus parábolas, Jesús comparó a nuestros oídos al terreno. Contó de un agricultor que esparció la semilla, símbolo de palabra en 4 diferentes tipos de terreno, símbolo de nuestros oídos. Algunos de nuestros oídos son como camino endurecido, no receptivo a la semilla. Otros tienen oídos como terreno pedregoso. Oímos la palabra, pero no le permitimos al Señor que abre en nuestro corazón y que esa palabra eche raíz.
Otros más demasiado espinosos, tienen oídos como terrenos llenos de hierbas malas, demasiado espinosos, crecidos, con demasiada competencia para que la semilla tenga una oportunidad. Pero hay algunos que tienen oídos, y qué bueno es esto, el poder prepararnos y disponernos para, cuando abrimos la palabra de Dios, estar atentos a la voz de Dios. No hay un libro cualquiera, y es por eso que tenemos que disponernos para poder escuchar la voz de Dios. Oídos para oír, bien arados, capaces de discernir y listos para oír la voz de Dios. Notemos, en todos los casos, la semilla es la misma, el sembrador el mismo. La diferencia no está en el mensaje, ni en el mensajero, sino en el que oye. Si la proporción de la historia que vemos aquí en estos 4 terrenos, ¿no es cierto?, 4 partes de la historia significa que 3/4 partes del mundo no están oyendo la palabra de Dios, sea debido a corazones duros, vidas superficiales o mentes llenas de ansiedad. El 75% de nosotros estamos perdiéndonos el mensaje. No es que nos falte oídos, es que no lo usamos. Las Escrituras han sido sabias para nuestra meditación, siempre han dado gran importancia a la voz de Dios. A decir verdad, el gran mandamiento de Dios por medio de Moisés empieza en las palabras. ¿Recuerdan ustedes de Deuteronomio ahí? 6:4, oye Israel, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová uno es. Nehemías y sus hombres, veamos allí a Nehemías, capítulo 8. El que no leyó puede leerlo. Nehemías, capítulo 8, versículo 3. Qué preciosa expresión, Leyó el libro delante de la plaza que está. Y dice que todos estaban, podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ese libro que había sido guardado quizás muchos años, habían perdido la noción de lo que era ser un pueblo de Dios. Cuando fue abierto el libro de la ley, se oían, dice, gritos más adelante de alegría, de gozo, de haber abierto la palabra de Dios y haberlo escuchado. Bienaventurado el hombre que escucha, es la promesa de Proverbios 8:34. Jesús nos insta a que aprendamos a oír como ovejas. Vamos allí a San Juan. San Juan en el capítulo 10, versículos muy conocidos. Otro que no ha leído puede leerlo. San Juan 10, versículo 3 al 5. Ahí está, Las ovejas reconocen su voz. Las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los desconocidos. Y sin lugar a duda esto nos llama poderosamente la atención a cada uno de nosotros y nos llama a la reflexión de cómo realmente debe ser nuestra atención a oír la voz de Dios, a poder familiarizarnos cada día que necesitamos ese encuentro y esa comunión diaria con Dios para oír su voz. ¿Para qué? Para que cuando venga el asalariado, aquel que dice, el extraño, dice, huirá de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. La voz del extraño no entrará en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos expectantes a la voz de Dios hablando a nuestros corazones. A cada una de las 7 iglesias allí en Apocalipsis se les dice lo mismo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nuestros oídos, a diferencia de nuestros ojos, no tienen tapas. Deben permanecer abiertos, pero cuán fácil se cierran. ¿Cuántas veces Israel tuvo que padecer y sigue padeciendo por no haber abierto sus oídos? Mire, vamos al libro de los Salmos. Salmo, una porción muy preciosa que me encanta, es aquel del Salmo 81.
Fíjese en el versículo 11. Si alguien lo tiene, lo puede leer hasta el 13. Mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Esta es la conducta de no tener los oídos abiertos, dispuestos para poder oír la voz de Dios. Lo que pasó a Israel nos va a pasar a nosotros, queridos hermanos, si no estamos atentos a los mandamientos que Dios nos ha dejado. Sin lugar a duda es lo que necesitamos cada día para poder recibir el consejo de la palabra de Dios que nos animará y nos ayudará en nuestra flaqueza. Porque Dios nos ama de una manera tal que Él desea que nosotros podamos recibir ese consejo diario para nuestra vida y así poder estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Israel no me quiso a mí, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, oh, si nosotros hubiéramos oído el consejo de Dios, queridos hermanos, ¿cuántos seríamos aquí? Y vemos con tristeza que cuántos han dejado de oír la voz de Dios, si no habría muchos hermanos más. ¿Por qué? Porque siempre prestamos oídos a los deseos de la carne, a las pasiones de este mundo y no dejamos entrar la voz de Dios en nuestros oídos. Es por eso que cuando abrimos nuestros oídos, abrimos el corazón y esto debe ser en una permanente en nuestras vidas. Pilato también escuchó, tenía el clásico caso de oídos que no oyen. No solo que su esposa le advirtió, no tenga nada que ver con este justo cuando se lo dijo allí en Mateo 27, 19, sino que el mismo verbo de vida estaba ante Pilato en su cámara y proclamó, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. San Juan 18, 37. Pero Pilato tenía oídos selectivos para lo que él le dictaba a su mente. Permitió que las voces del pueblo dominaran las voces de la conciencia y del carpintero. Las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Lucas 23, 23. Al final Pilato inclinó su oído a la muchedumbre y se alejó de Cristo e ignoró el mensaje del Mesías. Y qué bueno es aquel pasaje de Romanos 10, 10, que la fe viene, ¿por dónde? Por oír y el oír la palabra de Dios. Es allí donde la fe aumenta en nuestros corazones. Y usted, si no ha experimentado, bueno, yo lo he experimentado en carne propia. Siendo muy joven, yo la palabra de Dios nunca la tuve como joven, ¿no es cierto? Bueno, íbamos a escuchar la palabra, estábamos comprometidos en ministerio, pero nunca experimenté el cambio que Dios podía operar en mi vida cuando le prestaba realmente atención a ella. Y esto ha sido una pasión para mí cada día, es la que realmente disfruto, el poder estar atento a la palabra de Dios. Pilato no oyó y nunca entró fe. El que tiene oídos para oír, debemos usarlos. ¿Cuánto tiempo, hermanos, hemos pasado desde que no revisamos nuestros oídos? Cuando Dios esparce la semilla, ¿cuál es el resultado? Podemos hacerlo una o dos preguntas para probar cuán bien oímos la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hemos pasado desde la última vez que dejó que Dios se apoderara de cada uno de nosotros? Son preguntas que realmente debemos ponerlas a pensar. ¿Cuántas veces hemos tenido ese encuentro de parte de Dios hablando a nuestro corazón de una manera íntima? Queremos decir realmente apoderarse de nosotros. ¿Cuánto tiempo hemos pasado desde que dimos una porción de tiempo sin diluir, sin interrupciones para escuchar su voz? Evidentemente Jesús lo hacía. Y ustedes me dirán, bueno, pero si el Señor era el Señor, el Hijo de Dios. Pero no olvidemos que Él era 100%
Dios, pero 100% humano. Él se humanó hacia nosotros. Y todo lo que padecía en esta tierra nos dejó ejemplo de cómo podía realmente deleitarse siguiendo y obedeciendo al Padre, y en esa íntima comunión, la que nosotros necesitamos cada día. Está allí del vivir vidas que glorifiquen el nombre de Dios cuando verdaderamente abrimos nuestros oídos y nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Evidentemente el Señor Jesús lo hacía, hizo esfuerzos deliberados para pasar tiempo con Dios. Pasemos mucho tiempo leyendo respecto a cómo Jesús escuchaba, y emergerá un patrón en cada una de nuestras vidas. Si uno se pone a leer la palabra de Dios en los evangelios, vamos a ver cómo el Señor se preocupaba permanente en esa comunión para estar con el Padre. Él pasaba regularmente tiempo con Dios, orando y escuchando. Marcos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y dice, ¿qué hacía allí? Allí oraba, y en Marcos 1:36. Lucas nos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos, y allí oraba. Preguntémonos lo obvio, si Jesús, ¿no es cierto? Si Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, sin pecado de la humanidad, pensó que valía la pena dejar libre su calendario para orar, ¿no será sabio que nosotros hagamos lo mismo? Fíjense en cuántas veces estamos tan atareados y tan preocupados porque el mundo nos empuja a esto, ¿no es cierto?, que a veces pasamos desapercibido el día entero y salimos de la mañana por el cansancio de las pocas horas que hemos descansado anoche, salimos apresuradamente a trabajar sin prestar la atención a encomendarnos al Señor y a su causa en ese día que Él nos regala. Qué hermoso sería si podamos tener ese tiempo que el Señor tenía para con su Padre Celestial. El Salvador, sin pecado de la humanidad, pensó que valía la pena dejar libre su calendario, y ¿no será realmente sabio para nosotros que también lo hagamos así? No solo Él pasaba regularmente tiempo con Dios en oración, sino que pasaba regularmente tiempo en la palabra de Dios. Por supuesto, no vemos al Señor Jesús sacando de su mochila un Nuevo Testamento encuadernado en cuero y leyéndolo, pero sí lo vemos, sin embargo, que es el impresionante ejemplo de Jesús leyéndolo. Lo que sí vemos, sin embargo, es el impresionante ejemplo de Jesús en el fragor de la tentación. ¿Recuerdan allí en Lucas, cuando Él entra en el lugar donde iba a ser probado? Responde usando la palabra de Dios para enfrentar a Satanás 3 veces. Y cada vez repelió el ataque con la frase, escrito está en las Escrituras. Y allí tenemos el poder para nuestras vidas. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y entonces citó el versículo, Jesús estaba tan familiarizado con las Escrituras que no solo sabía el versículo, sino que sabía cómo usarlo. Y Él nos ha dejado este libro tan precioso. ¿Para qué? Para que podamos entender que el poder de la fuerza no está en nosotros, sino está en poder obedecer sus mandatos. Vamos a Hebreos, todos conocemos aquel versículo tan precioso. Hebreos el capítulo 4, a ver. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Mire qué poderoso, qué poderosa es la palabra de Dios, Y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser tan poderosa? Y a veces, bueno, en el acostumbrar a estar en las filas de los creyentes, vemos realmente el poder de la palabra de Dios. ¿En dónde? En aquellos que deseosos escuchan la palabra de Dios y se quebrantan ante la cruz de Cristo y le piden perdón. Vemos el poder maravilloso de Dios entrando en sus corazones, penetrando hasta lo más profundo y quebrantándolos de una manera tal que empezamos a ver esa nueva vida a la cual han recibido por Cristo el Señor, más cortante que espada de 2 filos. Y eso es lo que hace la palabra en nuestros corazones.
Lucas 11:28 dice antes, bienaventurado, el Señor lo pudo decir, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Allí está la clave, la guardan. ¿Para qué? Para estar preparados para esa manifestación de Satanás que quiere arrebatarnos, quiere hacernos caer. El Señor Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá, sino de toda la palabra de Dios. Y pudo contrarrestar los ataques de Satanás. Y si Él lo hizo, nos ha dejado a nosotros el poder para poder vencer. Pero cuando no estamos con nuestros oídos, con una recepción, un oído abierto a la palabra de Dios, no vamos a guardar nunca los mandamientos y las ordenanzas de Dios que nos ayudan a poder realmente ser libres de tremendas tentaciones que podemos caer. Después tenemos la ocasión cuando Jesús se le pidió que leyera en la sinagoga, se le dio el libro del profeta Isaías, halló el pasaje, le leyó y declaró, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, allí en Lucas 4:21. Se nos da el cuadro de una persona que sabe abrirse paso en las escrituras y puede reconocer su cumplimiento. Si Jesús pensó que era sabio familiarizarse con la Biblia, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Mire, si no estamos preparados para poder manejar la palabra de Dios, no podremos hablarle a las personas. Si usted quiere predicar el Evangelio, tiene que leer la palabra de Dios y tener algunos textos que se graban en su mente, en su corazón, para decirle, mirá, esto dice la palabra de Dios. Versículos que estemos preparados para poder hablarles de Dios, y también versículos que nos hablen a nosotros para que podamos cada día estar atentos al libro precioso que Dios nos ha dejado. Si vamos a ser como Jesús, si vamos a tener oídos que oyen la voz de Dios, entonces hemos hallado dos hábitos dignos de imitar. Los hábitos de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Miren, consideremos estos versículos. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, qué hermoso es. Miren, cuando estamos familiarizados con la palabra de Dios, vemos que cada día que pasa, cada día estamos más cerca del cielo y nos aferramos a todo lo que tenemos por venir, aquello que Él nos ha prometido, un lugar maravilloso donde no habrá ni lágrimas, no habrá llanto, no habrá más dolor, en la ciudad celestial, disfrutando la presencia maravillosa de Dios, quien se humanó hacia nosotros para darnos una salvación tan grande. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente, el Señor le dijo allí en San Juan, me parece 5, no me acuerdo cuánto, escudriñar las Escrituras, porque allí os parece que tenéis vida eterna, y son ellas las que afirman nuestros corazones. El escudriñar todos los días la palabra de Dios no es algo que realmente debe ser fatigoso o de fastidio, sino de bendición para cada uno de nosotros. Allí en el apóstol Juan, recuerdo, me parece que el capítulo 5, dice que sus mandamientos no son gravosos, son de bendición para cada una de nuestras vidas. Es por eso que Israel tuvo que padecer por no oír la voz de Dios. Son ejemplos que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros lo tomemos como propio para nuestra vida. No tenemos que tomar este libro que Él nos ha dejado como algo que realmente no tiene sentido. Pues si hemos llegado al conocimiento de Él es por su palabra y hemos sido un día trabajados a través de ella y hemos sido quebrantados. Pero tenemos que seguir ese proceso para que Dios haga la obra de transformación, de santificación en cada una de nuestras vidas. Si vamos a ser como Jesús, debemos tener un tiempo regular
para hablar con Dios y escuchar su palabra. Hay ciertas cosas que nadie puede hacer por nosotros, Escuchar a Dios es una experiencia de primera mano y esto debe ser practicado en cada una de nuestras vidas en la intimidad. Cuando Dios pide atención, no quiere que nosotros enviemos a un sustituto. Lo que quiere, nos quiere a nosotros, nos invita a tomar vacaciones en su esplendor. Queremos disfrutar de las vacaciones, ¿no? Y qué hermoso es poder disfrutar las vacaciones con Dios. ¿No le gustaría a usted? Qué cosa más extraordinaria. Yo veo a los apóstoles, los discípulos del Señor, ¿no es cierto? Especialmente los discípulos, cuánto caminaron con Él, cuánto se admiraban por sus diálogos que tenía con ellos, por los milagros que hacía el Señor, por tantas cosas hermosas, que cuando el Señor muere, cuando Él muere, se parte de este mundo, yo me imagino cómo habrán quedado esos corazones, totalmente entristecidos, porque en esos años de ministerio que le habían visto caminar junto a Él, tiene que haber sido extraordinario ver al Señor, el caminar, el seguirle sus pasos, y ellos estarían admirados a cada momento, seguramente ni se levantaría el Señor, ya estarían acompañándolo para ver o servirle a Dios de lo que verían, lo que veían en Él. Por eso que cuando el Señor muere, estaban todos muy mal, muy entristecidos. Y el Señor se aparece nuevamente en la resurrección, ¿no es cierto? Y se presenta a ellos. Y empieza el Evangelio a trabajar con poder y llega hasta nosotros. ¿Por qué? Porque habían creído en un Dios poderoso, que así como había dicho que Él era necesario, que debía morir, también iba a resucitar en poder y gloria, y ese poder ha venido hacia nosotros. Él nos invita a que nosotros sintamos el toque de su mano, nos invita a que disfrutemos el banquete a su mesa, quiere pasar tiempo con nosotros. Y con un poco de adiestramiento, el tiempo con Dios puede ser el punto más destacado de cada uno de nosotros. ¿Cuándo se aprende a escuchar? Es una de las cosas que realmente necesitamos. ¿Cómo debemos aprender a escuchar? Estamos convencidos de que nosotros también podemos, equipados por las herramientas apropiadas, podemos aprender a escuchar a Dios. ¿Cuáles son las herramientas? Las siguientes son las que no nos cuentan, pero son necesarias. Un tiempo y lugar regulares para que podamos seleccionar nuestra intimidad con el Señor. Debemos seleccionar un horario, un rincón en nuestro mundo, ¿no es cierto? Y separémoslo para Dios. Para algunos tal vez sea mejor hacerlo en la mañana, ¿no es cierto? Que es muy bueno al levantarse, tener un tiempo con el Señor, como nos cuenta. Pero cuando hacemos ese hábito, es algo muy hermoso, muy necesario. Y se los digo con experiencia propia. Es hermoso levantarnos y tener ese tiempo en comunión con el Señor a través de la palabra y a través de la oración. El salmista podía decir: de mañana en mi oración se presentará delante de ti. Salmo 88, 13. Otros prefieren por la noche y encuentran y concuerdan con la oración de David. Sube mi oración delante de ti como la ofrenda de la tarde. Salmo 141, 2. Otros prefieren muchos encuentros durante el día, al parecer el autor del Salmo 55 lo hacía así. Escribió: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Salmo 55, versículo 17. Algunos tomamos, ¿no es cierto?, un lugar exclusivo, otros en la cocina. Tal vez usted tenga que recorrer cierta distancia para ir a su trabajo, ¿no es cierto? O tal vez su hora del almuerzo sea la apropiada. Busquemos la hora y el lugar apropiado para ese encuentro con el Señor. ¿Cuánto tiempo debemos tomar?
Y a veces nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿cuánto tiempo? Bueno, eso es necesario para poder oír su voz. Qué hermoso es. Quizás sea un tiempo corto, pero una lectura que impacte en nuestro corazón y nos ayude a poder realmente encontrar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Todo lo que necesite. Valoremos la calidad más que la cantidad. Su tiempo con Dios debe durar lo suficiente como para que usted pueda decir lo que quiere decir y lo que Dios diga lo que quiere decir. Qué hermoso es esto. Quizás nosotros podamos preguntarle a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No es cierto? Porque es bueno preguntarle a esto. ¿Por qué me pasa esto? Y también dirá, Dios, quizás no en el momento, pero lo vamos a entender, que al caminar el diario, vivir el Dios de toda gracia, nos contestará por qué pasó esto. ¿Por qué pasó esto? Dios nos habla por medio de su palabra. El primer paso al leer la Biblia es pedirle a Dios ayuda para comprenderla. Más el Consolador, allí el Señor Jesús decía, 14:26, en San Juan 14:26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Antes de leer la Biblia, oremos. No nos acerquemos a las Escrituras buscando propias ideas. Busquemos las de Dios. Leamos la Biblia con oración, también leámosla con cuidado. Jesús nos dijo, buscad y hallaréis, allí en Mateo 7:7. Dios elogia a los que meditan en las Escrituras noche y día. Allí en el salmista, Salmo capítulo 1, versículo 2, podía decir, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La Biblia no es un periódico, es en el que se leen los titulares, sino una mina que hay que aprovechar. Podía decir allí en los proverbios, sino como a la plata buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces nos afanamos por buscar la plata, no? No el oro, porque oro cuesta mucho obtenerlo, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos afanamos y no le damos tiempo a abrir nuestros oídos para que Dios hable a nuestros corazones? Y nos afanamos por esto, aquello, no le damos tiempo en la intimidad con Dios, en la oración, no le damos tiempo a la palabra y a veces no tenemos tiempo ni de venir a la reunión, queridos hermanos. Es tan especial venir a la reunión, somos bendecidos porque Él lo ha dicho así. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Podemos orar, podemos dar un consejo, podemos animarnos unos a otros. Es la bendición que Dios imparte al que cada día nos sumemos a estar atentos a la voz de Dios. La Biblia no es un periódico, como hemos dicho, sino como a la plata la buscar y la escudriñares como a tesoro, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 4 y 5. Este es el punto práctico. Estudiemos la Biblia. Un poco a la vez, Dios parece enviar mensajes como enviaba el maná, una porción para un día a la vez. Lo que hacían los israelitas no podían juntar de más porque se echaba a perder. Quizás a veces nos embotamos de la cabeza y no permitimos que Dios nos hable con poca cosa. Porque mucha palabra, mucho escrito, a veces no damos una atención en que sea un versículo de la Biblia que puede quebrantar nuestros corazones en cada uno de nuestras vidas. Él provee mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Isaías 28:10 dice, prefiera profundidad a cantidad. Leamos hasta que un versículo golpee nuestro corazón. Entonces, detengámonos y meditemos en él. Copiemos
ese versículo en un papel o escribámoslo en un diario y reflexionemos en él varias veces. No nos desanimemos si a veces no entendemos, sino busquemos la dirección del Señor en encontrar la sabiduría para cada día y para cada vez que la leamos la palabra de Dios. Es como un niño, ¿no es cierto? Un niño va a la escuela, ¿no es cierto? Y que la mamá le pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué aprendiste hoy día? No aprendió nada. Pero tiene que ir el otro día, tiene que ir al otro día, tiene que cumplir todo el año. Y cuando vamos viendo en lo que es el año, ha aprendido tantas cosas, ¿no es cierto? Y si es un niño pequeño, ha aprendido a leer, a escribir y todo eso. De la misma manera, Dios irá haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones. Si prestamos atención, si buscamos la palabra de Dios como a la plata o como aquel deseo que más deseamos en la vida, buscamos la presencia del Señor para que Él nos hable, encontraremos que verdaderamente el Señor va transformando nuestra vida y la va haciendo a su semejanza. Ese es el caso con el aprendizaje, es el mismo caso con el estudio de la Biblia. La conversión, la comprensión viene un poco a la vez y por toda la vida. Pero también hay un recurso, un tercer recurso o herramienta para tener un tiempo productivo con Dios. No solo necesitamos un tiempo regular a una Biblia abierta, sino también necesitamos un corazón que escucha. Y ahí está la clave, ahí está la clave. Porque podemos tener oídos, ¿no es cierto?, para oír, pero a veces nos prestamos la atención debida que debemos tener. No sé si a usted le desea, a mí me sucede. ¿Cuántas veces, y me he disciplinado en eso, estoy leyendo y estoy pensando mientras estoy leyendo, estoy pensando lo que tengo que hacer, o el compromiso que tengo, o la preocupación que tengo. ¿Y saben lo que hago? Vuelvo de vuelta atrás, aunque me cueste, vuelvo a leerlo, y hasta 3 veces los he leído. ¿Por qué? Porque me han salido pensamientos que me han desviado la atención a escuchar la palabra de Dios que hable y toque mi corazón. Y es allí donde tenemos que poner atención. Dios quiere que pongamos debida atención para tener un tiempo productivo con Dios. No solo necesitamos un tiempo regular y una Biblia abierta, sino que también necesitamos un corazón que escucha. No olvidemos la amonestación de Santiago, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, permanece firme, cumpliendo lo que ella manda, y seremos felices en lo que hacemos. Sabemos que estamos escuchando a Dios cuando lo que leemos en la Biblia es lo que los otros ven en nuestras vidas, y no hay mayor reflejo para la humanidad cuando verdaderamente estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Quieren ver vidas que realmente se impacten en el mundo? Tenemos que tener un oído abierto y un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Una cosa es no saber y otra cosa muy distinta, saber y no aprender. Pablo instó a sus lectores a que pusieran en práctica lo que habían aprendido de él, diciéndoles: pongan en práctica lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeren decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así, allí en Filipenses, el capítulo 4, versículo 9. Si queremos ser como Jesús, dejemos que Dios se apodere de cada uno de nosotros. Pasemos un tiempo escuchándole hasta que recibamos su lección para cada día. Después apliquémosla a nuestra vida. ¿Bien? Ser hacedores de la palabra, ser hacedores, no son solo ideas, sino hacedores de ella. Y ahí está la clave de vivir cada día vidas que reflejen a un mundo que cada día piensa lo peor y cada día va más a eterna condenación. ¿Cuánto tiempo hemos pasado desde la última vez que dejó que Dios nos amara? No pasemos, me encanta aquel versículo que dice allí en Jeremías 31, versículo 3, yo te he amado con amor eterno. Allí en Jeremías 31, 3. Estaba él jugando cuando dijo: nada podrá el apóstol Pablo decirnos
Nada podrá del amor de Dios separarnos del amor de Dios. Nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor, sepultado entre las minas, muy poco explotado de los profetas menores, se halla esta gema. Miren lo que dice, Sofonías, el capítulo 3, versículo 17. Jehová, dice, está en medio de ti, poderoso. Él se salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No pasemos demasiado rápido la palabra de Dios. Qué hermoso versículo, Leamos lo realmente permanente y preparémonos para esa sorpresa que Dios tiene para con nosotros. Jehová está en medio de ti, poderoso. Está en ti y es poderoso para poder transformar nuestra vida. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Notemos quién está activo y quién está pasivo aquí. ¿Quién es el que canta y quién es el que descansa? ¿Quién es el que se alegra por su ser querido y por quién se regocija? Qué hermoso es el Señor Jesús cantando de sus hijos. Allí el profeta Isaías podría decir, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Miren, es algo grandioso lo que Dios ha hecho por nosotros. Siendo insignificantes como hormigas, seremos delante de lo que es la creación de este mundo, que pensar en nosotros para salvarnos realmente es algo extraordinario. Tendemos a pensar que nosotros somos los cantores y que es de Dios de quien cantamos. A veces lo hacemos así, en la mayoría de los casos. Esto es así, pero evidentemente hay ocasiones cuando Dios quisiera que nos quedemos sencillamente quietos y que le dejemos que nos cante. Dice que no nos preocupemos por tal efecto. Tampoco Judas, pero Jesús le lavó los pies. Tampoco Pedro, pero Jesús le preparó un desayuno. Tampoco los discípulos que iban a Emaús, pero Jesús le dio tiempo para sentarse a la mesa con ellos. Además, ¿quiénes somos nosotros para determinar si somos dignos? ¿Quiénes somos? Nuestra tarea es sencillamente estar quietos lo suficiente para dejar que Dios se apodere y nos ame. Él quiere hacer una grande obra en cada una de nuestras vidas. Es por eso que Él nos insta a tener un tiempo y lugar regular, una Biblia abierta, un corazón abierto y un corazón que escucha a la voz de Dios. Necesitamos eso, queridos hermanos. Él podía decir allí en San Juan, el capítulo 17, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dejemos que Dios se apodere de nosotros, queridos hermanos. Permitamos que nos ame y no se sorprenda si su corazón empieza a oír esa música celestial que nunca antes había oído. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a poder realmente tomar como una disciplina que cada vez que abrimos la palabra de Dios, que tenemos que estar atentos, no a cualquier libro, sino a la voz de Dios, quien hablará en ese momento en nuestros corazones. Si nos disponemos así cada día, nos sorprenderemos de cómo nuestra vida va a ir día a día, irá cambiando. ¿Por qué? Porque el proceso de santificación Dios lo hace a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando ponemos atención a sus mandatos, sus mandamientos para nuestra vida. Que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes y a mí también.